Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar escuchando Compartiendo Cine. En esta sección Camino al Oscar, mi nombre es Caleb Triana y estoy muy feliz de estar acompañado aquí de mis compañeros para poder analizar películas. Y le doy la bienvenida a Félix Loera. ¿Cómo estás? Hola Caleb, hola Rolando y un saludo a todos quienes nos escuchan en un capítulo más de este podcast Compartiendo Cine y en esta época del año rumbo a los Óscares. Perfecto. Y también está con nosotros nuestro compañero Rolando Hernández. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Pues aquí estoy muy bien, con un poco de frío, pero contento de estar aquí otra vez. Perfecto. Lo bueno es que estamos aquí todos para pues hablar de lo que nos gusta, que es el cine, aprovechando esta temporada de premiaciones, todo lo que se viene. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el análisis de las películas. El día de hoy tenemos 3 grandes películas de las cuales analizar, todas muy diferentes entre sí, que hablan de temas muy diferentes, pero creo que todas son bastante interesantes y creo que hay público para todas, ¿no? Y la primera con la que quiero empezar se llama Undine. Es una película que estuvo en el Festival de Berlín. Si bien es posible que no haya tenido un estreno tan comercial como algunas otras de las cuales ya hemos hablado, creo que es una gran película de la cual hay que hablar y analizar, y esperemos que quienes ya la hayan visto les agrade. Y bueno, para poder comenzar con el análisis de esta película, como ya tenemos de costumbre, quiero pedirle a nuestro compañero Félix que nos haga la introducción a esta película y nos hable un poco de lo que va el argumento de esta película y un poco de qué habla. Bien, para quienes se pregunten por qué ver esta película, en esta película se habla de amor, de fantasía y también tiene su parte importante el desamor o quizás el amor que no logra realizarse como los participantes quisieran. La parte de la fantasía es que el director retoma una leyenda, un mito en esas zonas de Europa, que es Undine, es una especie de hada o de personaje mítico que vive en los bosques donde hay agua, es decir, en los lagos, en los estanques, y que para su desarrollo, para su existencia, es muy importante para ellas lograr el amor de un hombre. Pero si este hombre las traiciona, ellas tienen que matarlo. Bien, este mito lo retoma el director, se basa en él y nos cuenta esta historia. Entonces hay que estar preparados para ver cosas muy fantásticas y entender que es una licencia literaria o cinematográfica, en este caso del director, y una historia de amor, fantasía, envuelta en un mito que se retoma de una época que viene desde por allá de la Edad Media en un contexto actualizado. Este es a grandes rasgos lo que nos vamos a encontrar. Bien, yo creo que esta película tiene varias cosas interesantes, y quisiera comentar o quisiera comenzar con lo que dijiste, Félix, que es acerca de esta magia o esta fantasía que maneja la película. Y creo que va muy bien y está muy bien mezclada. De hecho, se siente como ese tipo realismo y un poco de fantástico
en algunas partes y creo que al menos yo lo interpreté como una metáfora de la entrega, ¿no? De la pasión, del amor, cómo una persona puede ser capaz de dar su vida, ¿no? Por amor o por alguien más y que prefiere dar su vida para que otra persona pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, también creo que tiene que ver un poco con el tema de la separación, ¿no? Cómo uno se puede negar a sí mismo y lo que quiere y lo que desea con tal de satisfacer o hacer feliz a alguien más o quitarse del camino para poder hacer que alguien pueda continuar y seguir con lo suyo, ¿no? Me parece muy interesante y sobre todo estas licencias de las que hablas, Félix, me parecen geniales en el sentido de que cómo están, en qué momento están paradas y cómo logran envolverse. Y cuando vas comprendiendo cómo es y cómo funciona este universo que te está planteando el director, es para mí, al menos yo me quedé encantado, ¿no? Y sobre todo porque ves ves a través de los ojos de la protagonista que se llama Undine, que cómo puede sentir, cómo puede entregarse y cómo puede enamorarse y incluso el proceso un poco como del desamor, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Félix. Sí, que es una película que una vez que entramos en ese universo, que entramos como en ese diálogo con el director, es una película muy disfrutable. La actuación de la actriz Paula Beer es un deleite, o sea, luce espectacular en cámara, retrata muy bien. Y el personaje que es un buzo me parece también una actuación muy espectacular y sobresaliente porque él tiene labio leporino, pero no le desmerece nada, o sea, actúa con una confianza y transmitiendo lo que le corresponde, que hace un trabajo sobresaliente y la química que hay entre los dos actores se refleja muy bien en cámara. Entonces vas disfrutando, vas creyéndote el romance que van viviendo, cuando se dan ese tono de ruptura y de que no pueden consumar su atracción, lo vives. Entonces sí es un deleite la actuación de los dos, la fotografía logra captarlos muy bien y proyectar esa magia que tienen. Entonces una vez que entramos en este código, me parece que es una película muy muy disfrutable. Bien, ahora sí, Rolando, ¿quieres comentar algo sobre esta película? Sí, bueno, una disculpa porque mi perrito no se callaba, pero bueno. Bueno, a mí al principio la verdad es que yo no le entendía, hasta ahorita que ustedes están hablando más como de este tema de la fantasía, como que ya voy cayendo en cuenta de qué trataba de decir el director. Y ya como con eso que ustedes hablaron, yo ya la entendí y realmente sí vemos como esta historia de amor que al principio se puede ver como una historia de desamor, pero poco a poco te vas dando cuenta que va tomando un giro diferente, que siento que el personaje del buzo entró, no sé, como de alguna manera un poco inesperada, pero creo que eso fue lo que le dio sentido a la historia que ellos, que los protagonistas formaron a lo largo de la película, y también como te deja con un buen sabor de boca. Siento que al final como el mensaje era dejar ir algo que quieres y como que eso te va a dar felicidad. No sé, eso fue el mensaje que yo pude rescatar de la película. Sí, y hay varias
creo que hay varios símbolos que utiliza el director eh, que me parecen interesantes y que creo que solamente el director sabe por qué los puso realmente. Al final a uno como espectador lo único que puede hacer es darle las lecturas que uno cree que puede significar para uno, lo que significa para uno la obra y esos símbolos. Por ejemplo, el primer símbolo es el buzo, que, que me parece un objeto que utiliza el director para hacer como adelantos de lo que va a suceder más después dentro de la historia. Por ejemplo, cuando aparece el buzo en la pecera es porque va a conocer a ese buzo, ¿no? Y pues pasa todo lo que pasa. Y luego cuando le regala el buzo él a ella y a ella se le rompe de una pierna, luego eso hace que él también se quede atorado de una pierna, ¿no? Me parece muy, muy interesante eso. Y luego al final él vuelve a tener ese buzo. Y aquí quiero así hacer como ese disclaimer creo yo que el buzo tiene que ver con él, ¿no? Con su vida, con su con lo que él le entrega a ella, ¿no? O sea, creo que cada uno cuando está en una relación o cuando se enamora o cuando tiende a enamorarse, se entrega y entrega algo de sí, ¿no? Entonces creo que tiene un poco que ver con eso, con esa entrega, ¿no? Él se entrega a sí mismo al amor con ella y en el duelo que él tiene con ella y al final cuando se mete al mar y regresa con el buzo, con el personaje del buzo de regreso, con la figura del buzo, creo que habla de eso, ¿no? De que él retoma eso que le entregó para poder seguir adelante, ¿no? Porque él pues ya tenía otra pareja, ya parecía que iba a tener un hijo, entonces sigue adelante. Otro símbolo, por lo menos algo que está ahí, que me parece interesante, es el pez, que creo que se aparece 2 o 3 veces, no recuerdo muy bien, pero ese pez también tiene que ver con este personaje marino y también le va un poco ligado al hecho de que él se va a enamorar de este personaje y pues creo que el agua está muy presente o temas como del agua los pone muy presentes el director durante varias partes de la película muy claves. No sé muy bien exactamente cómo tomar eso o qué es lo que qué significado le quiso dar más allá de que esté basado en este cuento que menciona Félix, pero creo que hay algo ahí y quizá debería de ver la película un poco más y quizá le daría otra lectura. No sé qué piensen ustedes. Sí, la Sí, historia está muy bien construida, o sea, sí va llevando esos nexos entre una cosa con otra, los giros, detalles muy sutiles, pero que le dan mucha transición a la historia. En ese sentido, el guión y los elementos que tiene la película me parecen muy bien manejados. Eh, yo al principio, esos licencias que se toma el director me parecían un poco bruscas, pero en el contexto y tomando en cuenta que está manejando un tema fantástico, al final creo que la historia emociona, te involucra y terminas con un muy buen recuerdo y con esas películas que las quieres volver a ver muchas veces porque no te, sigues que, que todavía hay un mundo al cual entrar y que vas entrando gradualmente, ¿no? Claro. Rolando, ¿quieres comentar algo más?
Sí, por ejemplo, a mí también me pasó algo con lo de, bueno, no saber si estás en la fantasía o como bueno, en este contexto de fantasía o en la historia, por así decirlo, real, en la parte donde vemos como el buzo, pues, tiene ahí un accidente y no sabemos si lo que le están diciendo a la protagonista es verdad. No sé si se acuerdan de esa parte donde ella llega al hospital y ella menciona sobre unas llamadas y todo eso. Por ejemplo, eso como que me causó algo de conflicto porque no sabía si era verdad o ella se lo había imaginado, no sé, pero creo que es algo que cabe dentro de la fantasía que está manejando el director en la película, ¿no? Sí, hay una cosa en la película que es muy sutil y es que ella tiene como ciertas premoniciones, voy a decirlo así porque no es tal cual, pero ve, más bien escucha cosas que le avisan de cosas que van a venir. Por ejemplo, cuando está a punto de conocer al personaje del buzo, ella escucha una voz, ¿no? Que le habla. Entonces ve al buzo, lo ve adentro de la pecera. Y luego lo conoce a él, ¿no? Y luego pasa lo que pasó después. Y justo ese momento yo creo que también queda en esa línea de está medio raro, tal vez no hablo con él o tal vez sí. Y creo que también el director lo deja abierto a la interpretación del espectador, ¿no? Cada quien creerá lo que quiera, pero yo creo que tiene que ver un poco con esto, porque justo por lo que pelean en esa llamada telefónica, tiene que ver con lo que pasó hace poco, porque probablemente ella se sentía culpable un poco por lo que pasó en ese momento, aunque no debía. ¿Por qué? Porque él ya estaba con él, ¿sí me entienden? Entonces, pero eso que lo tenía y que no lo haya expresado en el momento, entonces da la premonición de la llamada y eso la hace sentirse aún más culpable porque ya no se lo pudo decir, ¿no? O ya no pudo hablar con él. Eso creo yo. Esa es mi interpretación, pero igual se le pueden dar otras lecturas, ¿no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Pues Sí, igual también, bueno, sí, como que partiendo de lo que dices, eh, en esta parte donde ella supuestamente habló con el buzo, eh, retomamos como el principio de la película, ¿no? Porque como que esa pregunta la vuelve a poner al principio donde pues realmente ella no estaba esperando a nadie más, ella estaba buscando a otra persona, entonces como que sí concuerdo un poco con lo que tú mencionas, Caleb. Félix. yo veo que hay claramente una parte fantástica y una parte, digámosle, real, y se entremezclan. Entonces te deja ahí esa, muy a tu interpretación, qué cosas pudieron estar en la fantasía, o sea, que no eran cosas reales. Si ven ustedes, cuando él va a buscarla, llega a un departamento y le dicen, pues nosotros llevamos aquí ya mucho tiempo, eso no pudo haber pasado. Y él dice, no, mira, ahí está la mancha de vino, aquí está esto. Y no concuerda, o sea, es como que él había estado en otra dimensión durante algún momento, ¿no? Claro. También es esa parte de que hubo una llamada, una conversación, y ya cuando va ahí hay una que donde se juntan. Lo real es que ella sí va al hospital y le dice a la otra persona, es que eso que tú dices no pudo ser posible, mira, no concuerdan los tiempos. Claro. Y así hay varios elementos que se interlazan como una cosa que va ocurriendo en la fantasía, en lo fantástico, y otras cosas que van ocurriendo en la vida ordinaria, ¿no? Sí, pero yo creo que esas cosas y eso que uno va armando hace
a la película muy interesante y muy rica. Por lo menos yo la disfruté bastante. Y ahorita No, sí, que estoy analizando estas cosas, todavía más. no, sí es la película, una vez que tomas los elementos indispensables para entrar a ese universo, es una película muy, muy disfrutable. Bien. Rolando, ¿quieres comentar alguna cosa más? No, pues igual si quieren comenzamos con con las calificaciones. Bien, Sí, bueno, yo, nada más un tema anterior que normalmente tocamos en este formato y es eh, si podría llegar al Oscar y pues yo creo que para pasarla rápida, pues yo creo que no. Es una película muy de festival. Estuvo en el Festival de Berlín, por ahí estuvo en otros festivales. Hubiera sido interesante, no sé si la tomaron en cuenta como mejor película extranjera, pero pues ya salieron las preseleccionadas y o sea, no está y pues no la van a tomar en cuenta. Pero creo yo que este ejercicio que se está haciendo vale la pena hablar de este tipo de películas porque aunque no sean tomadas en cuenta por estas premiaciones que son las más populares, creo que son películas que vale la pena recomendar y vale la pena ver. bien, yo nada más agregar un detalle para poner en contexto a quien pudiera interesarse en esta película. El director, bueno, primero decir que este es un cine fuera de la órbita de Hollywood. Es un cine europeo en Alemania cuyo cine no suele llegar a este lado del mundo, ni las distribuidoras, ni el mundo, el universo Hollywood, ¿no? Por lo tanto, el director y los dos actores, que son muy buenos, son desconocidos en este lado, ¿no? Pero el director tiene toda una trayectoria en el mundo de Europa, ha ganado premios internacionales, 38 premios y ha tenido 52 nominaciones. Es un director ya maduro con varias obras en su haber, y esta es una película que lo confirma como un director valioso, ¿no? Sus primeros Claro, trabajos datan desde el 91 hasta la fecha, trabajando en muchos proyectos. Y los dos actores también son dos actores muy sobresalientes que en cuanto ves la película percibes su trabajo. Y pues estamos viendo como en otra órbita, ¿no? De que fuera de Hollywood también hay cine muy apasionante, muy interesante, y que sí, esto, de acuerdo a lo que vimos, no tiene o no va a llegar a Hollywood, ¿no? bien. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo tú, Rolando, antes de pasar a las calificaciones. Sí, pues igual creo que no tendría oportunidad de competir por por una nominación en el Oscar, aparte de que ya vimos que pues no estuvo seleccionada y como dice Félix, es como otro cine que muy difícilmente llegaría aquí pues a esta parte del mundo. Bien, les recomendamos ver un Dine si es que tienen la oportunidad de verla o encontrarla en alguna parte. Véanla, ya escucharon un poco de qué va y de qué trata y creo que valdría mucho la pena verla. Y comenzamos con las calificaciones. Comienzo yo. Le voy a dar... me gustó mucho la película, le voy a dar un 5. O sea, es difícil que dé un 5, pero yo creo que sí se lo merece. Es muy buena la película. Este... y me cautivó, la verdad, desde el principio hasta el final me encantó. No le puedo poner ningún pero. Bueno, pues Félix. Bien, yo a la película le doy un 4, y que probablemente son de esas que irremediablemente voy a regresar a ella, y con, con la expectativa de que va a subir de calificación. En este momento le doy un 4. Valores a resaltar rápidamente son los dos actores, el que hace de buzo y la que es como una guía de turistas o de alguien que explica detalles en un museo. También es muy sobresaliente. A quienes sean hombres y vean esta película,
en cualquier descuido se van a enamorar de ella, luce espectacular en pantalla y el trabajo del director se nota que es una obra de autor y que él la lleva hasta ese punto, y la fotografía también se hace equipo con estos elementos y resulta una película muy buena. Rolando. Bueno, yo a esta película le voy a poner un 4. La verdad igual está muy entretenida, está muy, pues te atrapa. Igual hubo como algunas cosillas que pues a mí como que no me permitieron como entender la historia así en general, pero es muy buena, o sea, es muy recomendable. Bien. Bueno, pues ya dimos nuestras calificaciones de la película Undine. Vamos a regresarnos un poco a Hollywood otra vez y vamos a hablar de una película interesante que habla sobre un tema que pasó en la vida real y se llama Judas and the Black Messiah. En español podría ser Judas y el Mesías Negro. Eh, y bueno, ya hablaremos un poco de ella. Para empezar a hablar de ella, le voy a pedir a Félix que nos platique un poco de qué va esta película. Bien, esta película, el tema central es la traición. Y para captar lo valioso de esta película hay que ubicarnos en la época que nos está contando. Es una historia que ocurre entre 1967 y 1969 en Estados Unidos. Es una época, el contexto, pues veamos, es el rock, el uso de la marihuana, inicia las libertades sexuales, aparece la píldora, por lo tanto la mujer ya no es necesariamente que la actividad sexual lleva al embarazo, hay manera de controlarlo. Todo este contexto de cambio social, en ese momento ocurre esto, y además ocurre en un ambiente que muchos jóvenes querían participar en una revolución, en cambiar el estado de cosas, y había una gran tendencia hacia el socialismo basado en Marx y en Stalin, y precisamente el personaje del que cuenta la historia, que es una película biográfica, es una película de biografía, aunque no cuenta la biografía completa, nada más cuenta este segmento de unos 2 años. Es un joven con mucho liderazgo, se convierte en el líder de una sección del partido Pantera Negra en Chicago, es como el líder en esa sección, y convoca a la comunidad negra, pero empieza a hacer asociaciones con otras comunidades, con la latina, incluso con blancos que tienen cosas para protestar, y empieza a crear un movimiento que le llama el arco iris, porque incorporaba muchos colores. Esto lo pone en la mira de las autoridades y comienza una especie de complot, y logran infiltrar a otro joven, más joven, en base a presiones y a sobornos, lo convierten en un espía, y precisamente de esto trata la película, ¿no? De la relación entre estos dos personajes. Bien. Una parte interesante de la película, por lo menos que a mí se me hizo muy interesante y que quiero comentar, es el uso de material de archivo, de una entrevista que se le hizo a el personaje principal. Ahorita se me perdió su nombre, pero él es, por eso la película se llama Judas and the Black Messiah, porque Judas en el sentido de la traición, y él es el que traiciona a este líder de los Panteras Negras de Chicago, y le empiezan a preguntar cosas, ¿no? Hay partes de la película donde vemos este material de archivo y habla, ¿no? Un poco la persona real, ¿no?
y siento que es un poco como un rompimiento de, de la cuarta pared, en el sentido de que irrumpen un poco la ficción que nos están narrando desde el principio, para que nos bajemos y nos demos cuenta pues que un poco de lo que nos están mostrando es real, ¿no? Y qué tan real es. Y también creo, y tú hablaste de que la película va de la traición, y más allá de la traición, yo creo que otro tema que toca es el miedo del poder, ¿no? Cuánto miedo le tiene la gente poderosa, y hablando de Estados Unidos, cuánto miedo le tiene a la gente, en el sentido de que cuando ven gente que se está uniendo, quizá por algunas causas en común que tienen, las quieren decidir, ¿no? Y yo creo que tiene, una cosa que es muy puntual que tiene la película, es que tiene una postura política muy definida, que creo que es un encuadre que le quiso dar el director, y va un poco de esta... no está textualmente en la película, pero es una lectura que yo le estoy dando, y es un poco lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos, en el sentido de la radicalización. Para los políticos o para la sociedad que está en el poder, es mejor tener una sociedad radicalizada y que se estén peleando unos con otros, a tener una sociedad unida, porque una sociedad unida les puede causar una revolución. No sé si quieran comentar algo, Rolando. Sí, bueno, yo hablando un poco más de algunas escenas, no sé, a mí me pasó mucho que principalmente en estas escenas donde vemos a toda la gente unida en las protestas, incluso cuando están como en estos centros donde se reunía toda la gente, a mí me contagiaba mucho como esa energía. Y luego también cuando en las protestas los policías llegaban a atacarlos, también me daba como esta parte de un ataque de rabia o de impunidad, de decir por qué les hacían eso, por qué les gritaban eso y así. Pero creo que en ese sentido la película pues encuentra un punto bastante interesante que te transmite a ti como espectador esas emociones de querer también ser parte de algún movimiento. No como influir en tu pensamiento, pero sí como mostrarte o hacerte sentir lo que ellos sentían, eh, estos personajes, ¿no? Claro. Félix. Lo que creo, el logro del director es este tipo de cosas, ¿no? A ver, no es real un meeting con un orador y con un público que reacciona de esa manera, pero cómo él lo logra plantear en cine, de cómo pone la cámara para cuando el orador está hablando, luego la reacción del público, y crea esa atmósfera. Eso me parece un logro muy importante del director. Y lo otro también te plantea, o sea, un grupo de personas que se sienten oprimidas, que crean una especie de confrontación con la autoridad, donde ven a la autoridad como algo, como un enemigo, ¿no? Y así lo ven, y como una autoridad también no quiere permitir que crezcan en sus demandas, en su visión, y actúa en consecuencia para disolverlos, ¿no? Claro. Creo que eso sí lo plantea muy bien, y queda aquí claro que hay un grupo que se identifica con estos. O sea, es decir, este personaje para la historia afroamericana es muy importante, quizás al nivel, quizás no tuvo oportunidad de desarrollarse porque muere a los 21 años, o sea, muy joven, pero probablemente él iba perfilándose a ser como un Malcolm X, un Martin Luther King, personajes de este nivel, con las proporciones guardadas, por ejemplo un Mohamed Ali,
que sí se convirtió en un símbolo, en una leyenda y pues vivió creo que hasta los 70 años, ¿no? Y que es un ícono para los afroamericanos. Y al morir tan joven este personaje probablemente hubiera llegado a esas alturas, ¿no? Claro. Y vuelvo un poco al punto que toqué yo hace rato, que es un poco esta eh, eh, radicalización que quieren hacer, pero también un poco si bien como dices no se pudo desarrollar esta persona para ver qué tanto podía lograr, creo que el hecho de que lo hayan querido matar y que lo hayan logrado también tiene mucho que ver con la previsión que estaban viendo pues, la gente en el poder, ¿no? Y ahí vemos un poco de esta conspiración que hay dentro de la película, también se toca, y es pues no sabemos qué vaya a pasar con esta persona y qué tanto poder vaya a lograr tener, y por eso mejor lo paramos en este momento antes de que se salga de control, ¿no? Entonces también va un poco de eso, y creo que si bien no se desarrolló fue por este miedo que empezó a causar, ¿no? De lo que estaba logrando, porque incluso lo metieron en la cárcel, ya lo habían metido en la cárcel y no fue suficiente para deshacer el movimiento que él ya había construido. Sí, Bueno, no, ese es sí, el... dime. Es como dibujan o plantea la película el personaje, ¿no? Y que te lo logran comunicar así tal cual, ¿no? Sí, 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 o sea, no, o sea, habría que ver quizá eh, bien cómo es la biografía del personaje realmente, porque vaya, hay que tomar en cuenta el hecho de que es una ficción y como toda ficción debe de tomarse ciertas licencias, pero creo que si su vida fue al menos una parte así para que valiera la pena hacer esta película, creo que algo quería proponer el director, ¿no? Y yo creo que habla de estos temas más allá de la eh, más allá de la traición, porque el que lo traicionó nada más fue un instrumento, o sea, una vez que hizo lo que le estaban pidiendo, lo desecharon, ¿sí me entiendes? O sea, y él no sé si viva así arrepentido como tal, pero pues realmente se ve que no estaba eh, a gusto y se sentía presionado, ¿no? Por lo menos así lo refleja la película. Y en este afán de no querer intimidarse, o más bien de dejarse intimidar por la gente que le estaba pidiendo esto, es pues como gana por así decir, los malos, ¿no? Muy entrecomillado, porque es una película y así lo plantea, pero va de eso, ¿no? De cómo cuando eres un peligro para el poder, es porque hay movimiento, ¿no? Y van a encontrar la manera de decidirte, ¿no? Y creo que en este momento, en cómo está la situación en Estados Unidos de radicalizada, tocando este tema, creo que es una visión, por eso digo que el director tiene una postura política muy, dentro de la película, muy firme, y es decir, hay que reivindicar los valores de la comunidad afroamericana. Por eso hace esta película, por eso habla de ese personaje y por eso lo representa como lo representa, y lo maneja no solo la traición, porque incluso creo que ni siquiera deja mal parado a la persona que lo traiciona, sino deja mal parado a todas las personas que estaban
en el FBI, que fueron los que hicieron esta conspiración. Y una cosa importante que digo, es un detalle interesante, por ejemplo, que todos los que trabajaban en el FBI, ven que hacían reuniones y se veía ahí gente, todos eran blancos. Entonces por ahí yo veo esa postura política que digo, no está mal y es una visión de él. Y creo yo que vale la pena porque creo que él está mostrando algo que solamente él puede mostrar, o una persona que ha vivido ese contexto puede mostrar, ¿no? Y creo que es una voz interesante. No sé si quieran decir algo más. Sí, por ejemplo, también tomando un poco lo que tú estabas diciendo, cómo una persona pone a tambalear, ¿no? El poder de una élite en Estados Unidos, y cómo ellos van a encontrar la manera, o encontraron la manera en cómo acabar con ese problema hasta cierto punto, ¿no? Porque pues ahora lo vemos también, y cómo está la situación, que no es muy diferente a lo que se vivió en aquellos años. Y también algo que tú mencionabas es que al traidor ni siquiera lo ponen como tal, sino él mismo, el personaje va haciendo como, él mismo se está como atacando, ¿no? Él mismo empieza a ya no querer hacer lo que le están diciendo que haga. Luego también por ahí casi al final que le entregan como las llaves para un negocio o algo así, pero él ya ni siquiera lo disfruta porque ya es como ya no quiere estar ahí, pero porque no, pero no tiene otra salida, ¿no? Entonces está muy bien representada. Creo que esta parte de cómo manejó lo de como lo de los colores de piel principalmente, estuvo bastante acertado. Félix. Pues, o sea, está todo eso en un subtexto. Y yo creo que habrá quien lo va a tomar como una descripción de esa lucha y de un posicionamiento. Está ahí para el que lo quiera tomar. Yo lo que me concentro es en tratar de entender cómo se construye la historia. Yo sí creo que se está contando una historia de una traición con todo un subtexto de lo que ocurrió y de los enfrentamientos en el contexto actual del movimiento de afroamericanos, que obviamente va a tener un público muy sensible a esto. Y el punto de vista es de cómo vive y en qué contexto vive la persona, que por eso se le considera el protagonista de esta historia, y que vive todo eso, o sea, esas dudas, esas presiones, esa situación de que no es el objetivo de él, pero está en un contexto donde él va tomando las decisiones. Y al final sí contribuye, su participación es decisiva para cómo tiene el desenlace la historia. Sí. Bien. Pues bueno, yo nada más quisiera decir que creo que es una película que puede ser considerada fuertemente para la entrega de los Oscar. No recuerdo ahorita debe- eh, el dato si tiene alguna nominación para los Globos de Oro, pero me parece que no. No, sí la tiene, mira, te lo digo. Sí. Según yo Está no. eh, tienen el actor de soporte, que es Daniel Kaluuya, que ahí hace el papel de líder, y la canción original tiene esas dos nominaciones a los Globos de Oro. Sí, y justo eso estaba pensando cuando estaba viendo la película, que Daniel Kaluuya en este personaje del presidente, como le llaman, eh, se lleva la película. Incluso hay momentos donde se come al verdadero protagonista, ¿no? Que es el Bill, creo que se llama, ¿no? Will, no me acuerdo. Se llama William O'Neill. Le dicen Will, sí, William.
se lo come. O sea, Daniel, el personaje que interpreta Daniel Kaluuya lo hace tan bien y supongo que incluso el director le da tanta presencia y supongo que también la actuación vale mucho, pero se lo come. O sea, hay momentos donde la película es de él, ¿no? Que creo que tenía que mostrar un poco de él para contar la película, pero se lo lleva. Y se me hace interesante que él, el protagonista, no está nominado, ¿no? Porque también me parece que hace un muy buen trabajo actoral. Sí, de hecho Entonces, no es malo, es, pero se llama Kaluuya, que interpreta a Fred Hampton. eh, Su capacidad bueno, actoral y la presencia, cómo lo presenta el director, hace que se lleve todo, acapare la atención, ¿no? sí, 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 sí. Y también lo que quería destacar era la posibilidad que tiene para nominaciones al Oscar. Y yo creo que lo que más resalta son las actuaciones de varios personajes. El primero pues es el de Daniel Kaluuya, que es podría decir casi el coprotagonista de la película, porque sin él no existiría el otro. También el del agente del FBI, que es el que lo está utilizando. Incluso la novia me parece que tiene algunos destellos interesantes. Pero creo yo que de verdad quien se va a robar, incluso tiene posibilidades de ganarse el premio, es Daniel Kaluuya. No sé, y ahorita tendría que checar bien dependiendo de cuáles estén nominadas, ver qué tanta competencia tiene, porque la verdad yo sí creo que puede ganárselo, y sobre todo por la razón, y esto no tiene ya nada que ver con la película, por la razón de que ya van varios Oscar, varias entregas de los Oscar donde la comunidad afroamericana se ha quejado mucho de la poca inclusión de películas, de directores y de actores de la comunidad. Entonces yo creo que puede ganárselo. Me parece que está muy bien, ¿no? Y aparte, no sé si quepa en alguna otra categoría. Para mí no estaría mal si la nominan en mejor dirección, incluso en guión. Me parece que tiene un guión bastante bien construido, porque creo que un guión que está basado en un hecho histórico siempre tiene algunas dificultades para ficcionarlo bien. Y vaya, y pues la canción original me dijiste que tiene, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo no noté cuál es la canción de ahí, pero bueno, si la tomaron en cuenta, probablemente también la van a tomar en cuenta en los Oscar. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué piensan de la película? ¿Qué posibilidades le ven para el Oscar? Yo igual No, creo que tiene bastantes posibilidades en cuestión de actuaciones, en mejor dirección también. Igual, pues sí, yo creo que serían esas dos categorías. Quizás mejor guión podría ser. Bien, Félix. mira, yo creo que el valor más importante es la actuación de Daniel Kaluuya. Eh, Esta película tiene en este momento, está nominado a 2 Globos de Oro, tiene otras 5 ya premiaciones a nivel internacional y 14 nominaciones. Pero estos premios y nominaciones casi todos son de Daniel Kaluuya. Lo que habla del valor que tiene yo creo que sí va a llegar a los Óscares contendiendo muy fuerte por el premio de mejor actor de reparto, y puede ser que esto haga que lo tomen en cuenta en 2 o 3 renglones más.
pero yo creo que es su mayor valor. Y que Kaluuya va construyéndose un muy buen trabajo, o sea, lo vimos en Get Out, luego en Black Panther, y este es su tercer trabajo a este nivel, ¿no? Aunque ya tiene una trayectoria de varios años, ¿no? Él tiene trabajos desde el 2006 y lleva un muy buen ritmo de trabajo, o sea, los créditos que tiene, aunque las películas sobresalientes son estas. El director hace un trabajo sobresaliente, pero esta es su tercer película importante. Yo creo que esta es lo que le va a abrir el mercado. Y el otro actor que hace el protagonista también ya tiene una buena trayectoria. Ya tiene varios premios, varias nominaciones y también lleva una trayectoria muy paralela al de Kaluuya. Incluso han intercambiado roles, por ejemplo, en la de Los Siete de Chicago, eh, uno interpreta al papel del otro. Bien, bien. Pues bueno, yo creo que no queda nada más de decir de esta película. Me parece una película muy, muy interesante que tienen que ver para estar un poco con conocer un poco el contexto de la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Esta película está en HBO, ahí la pueden encontrar para aquellos que tengan la suscripción a este servicio. Pero bueno, empezamos con la calificación de unos 5 estrellas. Félix, puedes empezar. Sí, para mí esta película es de 3.5. Los valores más importantes son la actuación de Kaluuya y del otro actor que hace la traición. Hay un trabajo sobresaliente del director, sobre todo cuando las escenas de oratoria y de mítines me parecen muy bien logradas. El detalle que le veo es que es un público para un nicho. Es decir, entiendo que a los afroamericanos esta película va a ser muy importante, casi de culto. Lo que yo me pregunto es si va a salir a convertirse en una película más universal. Me parece que en la medida en que el director intentó que fuera una película de traición en un esquema más universal, es donde tenía algo de oportunidad de pues, que se interesaran otros grupos y la hicieran suya también. Esto es lo que considero y mi calificación es 3.5. Bien, Rolando. Bueno, yo a esta película le pongo un 4. La verdad que maneja el tema de pues de la lucha y de protesta lo maneja muy bien y creo que es muy interesante ver cómo toda una comunidad, pues a pesar de todos los obstáculos que ha tenido, pues, ha salido adelante, ¿no? Entonces le pongo un 4. Bien. Yo igual le voy a poner un 4. Creo que es una película destacable. No es perfecta, pero creo que para cualquiera que se identifique con este tipo de temáticas va a ser una película que le va a resonar y que le va a gustar. Estoy seguro que sí. Y bueno, terminamos con el análisis de esta película y nos vamos a la última película que tenemos para el día de hoy. Y es la película llamada Berlín Alexanderplatz. También esta estuvo en el Festival de Berlín. Y vamos a hacer que Félix una vez más nos ayude a platicarnos un poco la película. Bien, esta película es una película de migración, pero migración ilegal, desde el punto de vista de un migrante que va literalmente sobreviviendo en una etapa y luego en otra y así sucesivamente. Y la película es una historia relatada desde su punto de vista, o sea, lo que él va sintiendo, las metas que se va proponiendo, los problemas en que se va enfrentando. Y nos pone en la piel de alguien que está
en un lugar donde no tiene patria, es decir, no tiene un pasaporte, no es de ninguna parte, no puede reclamar derechos porque no hay ningún estado que lo respalde, eh, cae en el mundo del tráfico ilegal de drogas, va logrando una posición, va avanzando, llega un momento en que la vida parece que le sonríe, encuentra una pareja, está enamorado, va a tener hijos, y luego viene el clímax. Logrará salirse de ese submundo y vivir a plenitud la realización, la felicidad, y ahí es donde aparece un desenlace que obviamente no es el esperado para él, ¿no? Bien. Es, Yo nada más quiero hacer un comentario lo más breve posible de esta película, que me parece una muy buena película. Nada más es una lectura que yo hice. Ya saben que yo de repente hago lecturas de subtextos de la película que a veces no están tan evidentes, pero creo que me gusta hacer esto porque creo que es ver todo lo que hay alrededor o dentro de la película que está quizá un poco tapado con el caparazón de la forma y del estilo y de la narrativa principal que tiene, pero creo que si lo pone ahí el director y los guionistas es porque quieren transmitir algo. Primero que nada es hacer la observación de el tema de la migración y es pensar que es un tema de repente nada más que se vive aquí en América Latina y sobre todo con el vecino que tenemos aquí en México, que es Estados Unidos, y todo lo que pasa allá y todo este contexto que vivimos, vemos que no es único de esta región. Por lo menos yo ver esto en esos países es interesante. Y por otro lado hay un tema casi filosófico, podría decir yo, de dos posiciones filosóficas encontradas, y es la primera es el ser humano nace siendo bueno y la sociedad lo corrompe, o hay maldad dentro del humano y tiene que esforzarse para buscar la bondad, ¿no? Lo digo porque hay en un principio donde el personaje principal, que se llama Francis, busca no querer ser malo, y es una búsqueda que es muy evidente, pero parece que se va corrompiendo, ¿no? Y por otro lado, ya ahora quiere ser bueno. Entonces, realmente, ¿qué sucede? O uno nace siendo lo que es y lo acepta, esa maldad casi de nacimiento, o uno nace con toda la bondad y la sociedad te va orillando a hacer cosas que no que por el contexto que cada quien vive y tiene, no se puede rehusar a ese destino fatal, ¿no? Igual no sé si quieran comentar algo más que hayan visto ustedes, Rolando. Sí, bueno, pues yo se me hizo de verdad una película muy muy buena, que como tú mencionas también, ¿no? Que estamos tan acostumbrados como a ver la migración desde esta parte del mundo, y principalmente pues porque estamos en una frontera, pero ver la migración como en otra parte, y ver cómo es afrontada, y que cómo un movimiento puede afectar como toda tu vida o las decisiones que vas a ir tomando, es muy interesante. Y ver cómo este personaje a lo largo de que 5 caídas, por así decirlo, se levanta y se levanta y se levanta, y luego ya vemos qué pasa. Pero es muy muy interesante porque también vemos que es como algo que nos puede pasar a todos, y más como en este contexto de la migración. Y luego hay una frase que me gustó mucho a mí, que menciona como yo no soy un refugiado o algo así, que él no quiere ser un refugiado, que él quiere ser un ciudadano. Pero luego también entra esta lucha entre si es bueno o es malo en cuanto a las decisiones que va tomando. Y luego también esta parte de querer ser bueno,
pero está en un contexto, está rodeado de personas pues malas que se dedican a esta parte del tráfico de drogas y todo eso. Y sí, o sea, el único defecto que por lo menos yo le puedo encontrar, pero que al final pues ya no fue tanto un defecto, fue la duración. Se me hizo algo pesada, pero que creo que al final está muy bien justificada esa duración. Pero más allá de la duración, me parece, creo yo, que tiene un ritmo bastante ágil. O sea, puedes ir a la mitad de la película y no te das cuenta de todo el tiempo que ya pasó. O sea, yo sé que quizá si una persona le interesa ver esta película y nos está escuchando, ve la duración y, y si ve la duración a lo mejor ya no se le va a antojar, ¿no? Pero yo animo a que la vean y no se fijen en lo que dura porque creo que vale la pena verla. Félix. Sí, yo creo que es muy importante el tener como esos elementos mínimos para que te facilitar entrar al universo que está planteando el director. Es decir, una vez que entiendes las premisas que va por ahí más o menos de los 20 minutos, 25, y que ya te ubica en su universo, sí ya es un ritmo muy rápido y no percibes que la película dura 3 horas. Tiene una muy buena edición, tiene unos recursos narrativos que están ahí medio pasan un poco desapercibidos, la manera en que maneja el audio. Eh, por ejemplo, continuamente oyes una respiración como agitada de alguien que necesita o está muy agitado, muy ansioso, y de repente le sube el volumen a esto, ¿no? Que te habla de lo que está viviendo el personaje, ¿no? De que está fuera de, no se siente en un lugar que sea su hogar, está bajo tensión, y eso a mí lo percibo de alguien que es un migrante continuo y que no tiene documentos, que está bajo una violencia, bajo un acecho constante. Eh, Eso es lo que yo percibí en cuanto a la duración. Y que una vez tienes los contextos, las premisas y entiendes la dirección o lo que está buscando el personaje o su desesperanza, el ritmo es muy dinámico. Así es. Y otra cosa, otro detalle interesante de la película es este recurso del toro, creo que es como un toro, que Es un aparece símbolo. en partes muy claves de la película, que no quisiera decir cuáles ni cómo para quien la quiera ver, la ve y la disfrute, pero me parece que ese símbolo es muy interesante y, y, y por qué aparece en esos momentos, ¿no? Sí, hay varios Eh, símbolos, la transformación que él va teniendo, porque va entendiendo y aprendiendo, ¿no? Valores como la lealtad, ese impulso, da a entender que en el país de donde él surge tiene un pasado donde él tiene dudas si hizo bien las cosas. Pero a partir de todo este proceso de migración hay ya en Europa lo ves en un continuo deseo de estar bien consigo mismo, de hacer lo correcto. Y Así esas es. dudas y esa lucha con esas dudas que está teniendo, ¿no? Y cómo a pesar de ser tratado mal en algunas circunstancias, él mantiene esa lealtad. Claro. Pues sí. Rolando, ¿quieres decir algo más? Sí, también es como este viaje que él empieza para pues tener como una vida nueva, ¿no? Y lo que mencionaba un poco Félix de que no sabe si las cosas que hizo antes están bien y es como por eso un nuevo comienzo, pero luego empieza de nuevo a tener estas, como
a vivir otra vez el pasado, ¿no? Las cosas que hizo mal, quizás las está cometiendo otra vez y es esta lucha constante. Y luego algo también de los elementos que miramos ahí, o los símbolos, era esta cruz junto al toro. Era como muy constante ver una cruz y luego estas escenas de un toro y todo eso se me hizo bastante interesante. Luego, algo que mencionamos en las otras películas, que como que no estaban tan hechas hacia un público un poco más grande, creo que en esta no aplica esa parte. Creo que tiene elementos que, como para nuestra cultura, también nos podría gustar verlos, como pues la migración principalmente, y luego esta parte del tráfico de drogas y todo eso. Entonces creo que esta película está como un poco más para que la vean más gente. No sé qué opinan ustedes. Y sobre todo el tema del tráfico de drogas, que al menos aquí en donde vivimos es algo muy vigente y es una violencia que tenemos muy presente. Y darse cuenta que ese tipo de cosas también suceden en países que por lo menos desde la perspectiva donde estamos nosotros parecen muy desarrollados, pero muy en el fondo tienen problemas muy similares, quizá no al mismo nivel, pero sigue estando ahí. Y por eso hablo un poco de este retrato de la naturaleza humana que hace y que está muy en el subtexto de la película acerca de no solo de las decisiones, sino de cuál es realmente la naturaleza del ser, ¿no? Del ser humano. Es bueno, es malo, es bueno y se corrompe y la sociedad lo corrompe, o es malo y se va y tiene que buscar la bondad, ¿no? Entonces creo yo que es interesante eso. Eh, Pasando al tema de los Oscar, yo creo que me pasa absolutamente igual con la película de Undine. No creo que vaya a estar, ni siquiera la van a tomar en cuenta. Pues vaya, es una película con un corte muy europeo, un cine que responde a otro tipo de necesidades que no es el perfil de los Oscar, pero creo que el pretexto de este espacio para hablar de esa película, y creo que es una película que le ha ido muy bien en los festivales de cine, para cualquiera que le interese, pues vale la pena verla, ¿no? Sí, Que, están en otra órbita eh, que, con la cual no está uno familiarizado. Por ejemplo, una película como la de Minari sorprende la cantidad de festivales por los que ha pasado. O sea, llevaba, eh, no sé, como casi 10 veces probablemente, o bueno, unas 5 a 6 veces el doble de nominaciones y de premios comparado con una película como esta. Probablemente es porque en Europa no hay tantos festivales como en esta parte, que prácticamente cada ciudad importante de Estados Unidos tiene algún premio o algún festival. Es decir, está Nuevo México, está Texas, está Boston, está Toronto, creo que cada estado, cada ciudad tiene algo importante. eh, y cuando una película hace recorrido por todo esto y le va bien, acumula una cantidad impresionante de nominaciones y premios. Esta película sí, tiene, no, perdón, sí, esta no, sí, película, continúa. esta película tiene 11 premios y 13 nominaciones. Yo creo que es porque en Europa no hay tantos festivales, porque la película yo creo que donde se presente llamaría la atención. Eh, y para entender desde el punto de vista de la creación, el director, que es Burhan Kurbani, es de alrededor de 40 años, pero con una trayectoria no tan amplia, pero sólida. Tiene alrededor de 4 a 5 películas ya realizadas, bueno, 4 películas ya realizadas, ya tiene premios y nominaciones internacionales.
Pero lo que a mí me parece aquí que son sobresalientes son los dos actores. Welket Bungé, que es el protagonista, tiene ya una trayectoria importante. Como actor tiene 52 créditos y es actor desde el 2007, que me parece que para 13 años 52 créditos es que está trabajando mucho. Pero es también escritor, tiene muchos créditos como escritor y director, y participa mucho en teatro. O sea, es un artista muy completo y lo refleja en su actuación. Y el otro protagonista que está con él, que es el que hace el papel de el que es como su mecenas, el que lo introduce y lo va llevando. Sí, sí, sí. Reinhold se llama. Ujú. El actor se llama Reinhold. Albrecht Schuch. Este no tiene tanto bagaje como el anterior, pero es actor desde el 2009, ya con 25 créditos, tiene premios y nominaciones y se nota su calidad actoral, ¿no? O sea, sí le crees que es pues, todo lo que representa ahí, ¿no? Medio maniático, manipulador, eh, lo ves como con Y tiene como defectos. varios tics. Sí, Y es interesante como la corporalidad que le da al personaje, ¿no? sí, hace una interpretación muy sobresaliente que hasta le llegas a creer que es como medio minusválido, medio loco, etcétera, pero le crees que queda muy bien en su papel, ¿no? Aprovecharse de los desválidos, les promete cosas, los manipula, o sea, hace una muy buena mancuerna. Y esos dos actores, más todo lo demás, se ve un equipo. El audio se maneja muy bien, el editor le dio un ritmo increíble, los demás actores la apoyan mucho, el de la chica que es un escort hace un papel que le crees que es un escort y que es una que entiende muy bien a los hombres y que sabe cómo cobrarles y demás, ¿no? Sí. Entonces, este Sí, equipo de actores me parece que respalda muy bien la película, hacen que sea muy brillante. Los dos actores y el director, más el equipo de audio y de edición, me parecen muy sobresalientes. Rolando. sí, pues en relación con lo de si estaría nominado un Oscar, pues siendo realistas, creo que no, por lo que ya ustedes mencionaron, pero sí es muy destacable las actuaciones de estos dos personajes principales. Bien. Yo nada más quería hacer un comentario acerca de algo que dijo Félix, acerca de la cantidad de festivales, haciendo una comparación con Minari. Y uno, sí, en Estados Unidos hay demasiados festivales. Y en Europa me parece que también hay muchísimos. Yo creo que pululan los festivales. Nada más que depende mucho, yo creo que del interés de del distribuidor y del productor de la película a qué festivales va. Yo creo que, por ejemplo, hay festivales en Europa que valen la pena estar y creo que esta película estuvo en los mejores. Tan solo estuvo ahí su estreno, me parece que en el Festival de Berlín. Le fue bien ahí y vaya, bastante bien. Y yo creo que en Estados Unidos, aunque cada estado también tiene sus festivales, yo creo que sería un tema entero hablar de los festivales de cine. Al menos para mí, en mi opinión, eh, hay dos que sostienen, eh, no, son tres para mí los que tienen una gran trayectoria y que casi siempre tienen una excelente selección de películas. No digo que los demás no, pero creo que los que siempre tienen el spotlight es Sundance, es el Festival de Cine de Nueva York y el Festival de Cine de Chicago. Y de ahí todos los demás, normalmente si estás en alguno de esos, es probable que puedas estar en los demás. Y de ahí hay otros clase B y clase C que están más pequeños, que suelen albergar a estas películas ya grandes que estuvieron en los festivales grandes. Y retomando lo que estaba diciendo acerca de lo que
que depende mucho de lo que quiere el director, el distribuidor y el productor. Muchas veces películas independientes como Minari, que quieren destacar o quieren estar en premios Oscar, porque como el Oscar es un premio de industria y les da un empuje fuerte para contratos y muchas cosas, es importante hacer ruido, porque muchas veces si estrenas en salas comerciales puede que no hagas mucho ruido, pero si estás en todos los festivales o en la mayoría de los festivales de Estados Unidos, pues todos te van a ver, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver un poco también, ¿no? Con lo que está buscando el productor, pero yo creo que ambas son buenas películas. Y regresando a esta película, si bien no va a estar en el Oscar, pero creo que es una película interesante que habla temas muy actuales y que vaya, que sería interesante que en algún momento películas como estas sí las tomaran en cuenta en los Oscars, ¿no? Félix. Sí. El tema de que, pues, o sea, queda en el terreno de la hipótesis, desde luego que sí, pero pues cada festival tiene una estructura que se formó durante muchos años y obedece a a por qué fue creado y quiénes le dan sustento, ¿no? El- Desde que se forman los Óscares es para la academia que está concentrada en California, luego un poco el otro polo que es Nueva York, para promover los trabajos que se hacen ahí. Entonces veo muy difícil que hubiera un movimiento o cómo pudieran incorporar este cine que se hace en otro lado, con otros financiamientos, con otra estructura de creación de directores, actores y todo el equipo. O sea, son como dos mundos diferentes, ¿no? Claro. Y ellos Fíjate, dan muy poco sí, dime. espacio, es decir, no sé, 5 películas extranjeras que seleccionan de una producción de cientos en todo el mundo, pues es una muestra muy pequeña para que se permite Hollywood para mirar hacia otras industrias, ¿no? Sí, sí, es muy difícil eso, porque sí admiten muy pocas películas extranjeras en las selecciones de los festivales grandes. Normalmente son para películas que son producidas ahí o que tienen coproducción con Estados Unidos. Y pero vaya, yo creo que siempre ha habido esta, podría decir entre comillas, rivalidad entre el cine hollywoodense y el cine europeo, pero yo creo que tienen también cosas encontradas, ¿no? Y una cosa que quería mencionar nada más para cerrar este tema y ya terminar con el tema de esta película es interesante que ya desde hace algunos años películas que han estado en la Berlinale, en el Festival de Berlín, también se han estrenado en Sundance. Entonces, por ahí yo creo que hay ventanas que, como dices, igual siguen siendo muy reducidas. Pero vaya, este, pues mientras igual si no, si la academia no contempla estas películas, pues está bien analizarlas aquí para que la gente que le interesa el cine también vea otro tipo de propuestas. Bueno, pasamos a la calificación y Félix, ¿quieres Sí, comenzar? sí, para mí ¿O un este es dato un... que quieras dar? No, ya a grandes rasgos ya comenté los datos que tenía. Esta película para mí está en un 4 y los valores son una muy buena edición, un muy buen manejo de sonido. Creo yo que esos son los valores más altos, con dos actores que hacen un gran trabajo y el audio también me parece que está ahí aparentemente sin llamar la atención, pero que le da un respaldo y un soporte increíble a a la propuesta.
Esta es mi conclusión. Bien, Rolando. Bueno, yo a esta película le pongo 4.5, 4.5. La verdad, a mí me gustó mucho. Tiene temas muy relevantes como la migración, el tráfico de drogas y sobre todo las actuaciones son muy buenas de los actores principales y en general es una buena película, muy recomendable. Bien, no sé si te interrumpí, Félix, ibas a decir algo más. No, no. Ah, bueno, entonces voy yo. Yo también estaba entre un 4 y un 5. Yo creo que sí le voy a poner un 4.5. eh, Casi 5. Me pareció una película muy buena, muy interesante. Eh, Algo que mencionaste, Félix, y creo que es interesante que dijiste, tarda como entre unos 20 o 25 minutos para que entiendas para dónde va. Me parece que el ritmo es muy bueno, el de la película. Nada más de repente sí, el principio, como no sabes bien para dónde va a ir, sí te puedes perder un poquito. Yo creo que nada más es como el único detalle que yo tengo con la película. De ahí en fuera yo creo que todo está muy bien logrado. Y creo que la iluminación y la fotografía están de 10, o sea, excelentes. Eh, bueno, y yo creo que con esto terminamos las películas de esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Saben que pueden escucharnos por Facebook, YouTube. También estamos en Spotify y en Apple Podcast. Si nos están escuchando ya sea en YouTube o en Facebook, comenten alguna película que les gustaría que analizáramos que va a estar en competencia para los Oscar. Y pues con esto nos despedimos. También recordarles que para este momento que ustedes estén escuchando esto, ya se habrá publicado una entrevista que hicimos con Xavi Sala, el director de la película El ombligo de Giedani. Si no la han escuchado, no se la pierdan porque estuvo bastante buena. Y bueno, ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias a Félix y a Rolando por estar aquí una vez más. Espero que les haya gustado este capítulo. Y pues bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Caleb, Rolando. Y esperemos la próxima semana un capítulo más de Compartiendo Cine. Perfecto. Pues bueno, ya nos vamos.